Bueno, buenas tardes una vez más a todos. Vamos a dar inicio a nuestra última sesión por este año del manejo de la herramienta Excel. Vamos a terminar Hola, abuelita. el tema de las funciones lógicas. ¿Qué más? Sin temas. ¿Cómo que más? Vamos a terminar el tema de las funciones lógicas. Recuerden que nos hacía falta esa partecita, ¿sí? Para que puedan realizar los ejercicios de la hoja, los ejercicios del punto 10, ¿sí? De la guía de funciones lógicas. Entonces, con el archivo que les acabé de publicar y que ya hayan descargado, vamos a ver las últimas funciones que nos quedan de todas las funciones lógicas. Bueno, entonces el archivo, voy a mostrarlo para que empecemos de una vez. Profe, me acepta porfa ahorita el ingreso que estoy ingresando por el computador por apoyo administrativo, ¿vale? Para que me haga el favor. Estoy iniciando por el de mesa. Gracias. Bueno, entonces aquí tenemos el archivo que les publiqué. Entonces vamos a utilizar esta lista de datos y vamos a responder estas preguntas con la ayuda de las 4 funciones lógicas que nos hace falta ver para poder completar toda esa temática. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera de las funciones lógicas. Entonces, estas otras funciones las catalogamos así precisamente, otras funciones lógicas. Ya saben, ya vimos por completo toda la función sí en sus 3 partes, normal, anidada y cuando se usa con otras funciones, de las cuales debían haber hecho los ejercicios de la guía número 2, a excepción del punto 10. Bueno, las otras funciones lógicas son 4. Bueno, eso no quiere decir que no haya más, sí, hay muchas más funciones lógicas, solo que las que estamos viendo aquí son las más representativas, las que más se usan. Bueno, entre las otras 4 que nos faltan está la función contar puntos y. Entonces, esa función, contar puntos y, ¿qué nos va a permitir? ¿Qué nos va a permitir esta función contar puntos y? Bueno, primero que todo, ¿qué nos pide? Esta función nos pide primero 2 parámetros, que son el rango y el criterio. Rango y criterio. ¿Qué es el rango para esta función? Entonces, el rango es el rango de celdas en donde se encuentra o aplica el criterio. ¿Sí? Es el rango donde se encuentra o aplica el criterio, es decir, el otro parámetro. Ya vemos cómo es el cuento. ¿Y qué es el criterio? El criterio no es más que la condición que se aplica. Y siempre ese criterio debe ir entre comillas dobles. No importa si sea una fórmula, un texto, lo que sea. Siempre en estas funciones el criterio va entre comillas dobles. ¿Listo? Bueno, entonces estos son los 2 parámetros que nos pide la función, rango y criterio. Entonces rango es el rango de celdas
en donde se encuentra o aplica el criterio. Para el caso de nosotros, ¿sí? El rango de celdas que vamos a utilizar, ese rango pueden ser cualquiera de las columnas que tenemos en nuestra lista de datos. Entonces, cualquier columna de estas, llámese dependencia, tipo de vinculación, género, nivel, comisiones, asignación básica o denominación, cualquiera de esas columnas puede ser nuestro rango, es decir, el primer parámetro que pide la función contar puntos. Y el criterio es lo que se pregunta, ¿sí? Es lo que se pregunta. Entonces, acá en el archivo que les pasé, ¿sí? Están las diferentes preguntas que hay que contestar de acuerdo a cada una de las funciones, ¿sí? Entonces, dependiendo de los criterios que nos pregunten valga la redundancia, en cada pregunta, ¿sí? Entonces va a depender cuál es la columna que elijamos acá. ¿Listo? Entonces veamos entonces cómo utilizamos contar puntos sí, ya aplicado a un ejercicio o a un ejemplo. Entonces miren, tenemos el cuadro de contar puntos y entonces todas estas preguntas que nos hacen aquí podemos contestarlas haciendo uso de esta función, ¿sí? Estas funcioncitas son muy usadas, sobre todo en la parte financiera, contable, de facturación, de presupuesto, de liquidaciones, se usa mucho. Sobre todo, La reunión. sobre todo para sacar estadísticas de datos, también nos sirve para hacer análisis, y entre muchas otras cosas más. Bueno, entonces veamos cómo contestamos esta primera pregunta que nos están planteando aquí con contar puntos sí. Leamos la pregunta. ¿Cuántos empleados mujeres son? Es decir, ¿cuántos empleados mujeres hay en todo este listado? En todo el listado, ¿sí? En todo. Ahora, aquí la pregunta es, ¿en dónde? ¿En dónde yo especifico al hombre y a la mujer? ¿En qué columna? En género. Correcto, en género. Es decir, recuerden que la función nos pide rango y criterio. Es decir, que el primer parámetro, que es el rango, es la columna género. ¿Sí? Este es mi rango a utilizar. ¿Ya? ¿Y cuál es el criterio que debo aplicarle? Pues mujer. Para que me cuente todas las mujeres de nuestro listado. ¿Listo? Entonces, así es como se determinan estas funciones. De acuerdo al texto, hacer un análisis y verificar en qué columna debo usar. Eso me denomina el rango y cuál es el criterio que debo aplicar. Entonces, mi rango es la columna género y el criterio que voy a aplicar es mujer, no mujeres, como está escrito en la columna, mujer. Así la pregunta nos diga en plural, ¿sí? Se debe colocar como está escrito en la columna. Entonces, veamos ahora sí el uso de nuestra función. Entonces, igual, contar puntos y abro paréntesis. Contar puntos y abro paréntesis. El rango. ¿Cuál es el rango? Entonces ya habíamos dicho que es género. Seleccionamos toda la columna género sin el título. El título no. Lo demás sí. Toda la columna. Hasta el final. Hasta aquí. ¿Listo? Eso me da el rango entre G2 hasta G61. Ese es mi rango. ¿Sí? Ese es mi rango. Punto y coma. Ahora sí,
¿Qué criterio le aplico a este rango que acabo de seleccionar? Te necesito contar a las mujeres. Entonces, entre comillas, va mujer, que es como está escrito en la columna. Y cierro paréntesis. Listo, entonces recuerden, G2, G61 es mi rango, que corresponde a la columna de género, donde puedo identificar quién es hombre y quién es mujer de todos los empleados, ¿sí? Y el criterio que vamos a aplicar para poder contar, que es mujer. Mujer, ¿por qué mujer? Recuerden, porque así está escrito en la columna, no es como está escrito en la pregunta. Ahora sí, damos un enter, y miren que ya obtenemos la cantidad, o cuántos, lo que me estaban pidiendo, es decir, que 26 mujeres de todo el que son 26 mujeres en todo el listado. En todo. En todo, ¿listo? Bueno. Ahora, hagan ustedes la segunda. Número de hombres. ¿Cuántos hombres serían? Es igualita a la que acabamos de hacer. ¿Qué es lo único que cambia? Sí, yo la hice y me dio 34. Exacto. Número de hombres. Los demás háganla. No estoy en clase, por favor. ¿Listo, chicos? ¿Ya la hicieron? ¿Les dio 34 como la compañera? Veamos. Igual. Contar puntos sí. Y era lo mismo, chicos. Nuevamente, género. Punto y coma. Y entre comillas, hombre. Cierro comillas. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Creo que nos faltó uno más. Ah, no, ahí está. Ahí está. Listo, entonces son 34 hombres. Es decir, que ¿cuántos empleados son en total? ¿Quién me dice cuántos empleados hay en total? 60. Correcto, 60. Entonces miren que sin necesidad de sumar o de utilizar otra función, ¿sí? Ya puedo saber con estos dos datos cuánto es en total el número de empleados. Entonces son 60 empleados. 26 mujeres, 34 hombres. Listo, sigamos con la siguiente. ¿Cuántos empleados son del nivel asistencial? ¿Qué columna debo usar para contar aquí?
en esta. Dependencia, profe. Que diga nivel, perdón, nivel. A Nivel, mí me dio 23 en asistencial. ok. Y es correcto lo que dice la compañera. Nos están preguntando cuántos empleados son del nivel asistencial. Entonces, busco ese criterio asistencial. ¿Dónde está entre las columnas? Y precisamente lo tenemos aquí, en la columna nivel. Es decir, que la columna nivel es nuestro rango y el criterio es asistencial. Ahora sí, apliquemos la función. Entonces, nuevamente, igual, contar puntos y el rango en la columna nivel, recuerden sin el título, y se selecciona hasta abajo, hasta el final. Eso nos da el rango desde D2 hasta D61. Punto y coma, y entre comillas el criterio. ¿Cuál es el criterio? Pues asistencial. Y cierro paréntesis. Ahora sí, damos un enter. Bueno, así queda para que miren. Contar puntos y D2 de 61, que es la columna nivel, y en la cual podemos encontrar el asistencial, que es lo que nos están pidiendo contar en esta pregunta. Sí, entonces, en D2 de 61, cuénteme los que son asistencial. Así se analiza la función. Damos un enter y obtenemos la cantidad de empleados que pertenecen a ese nivel asistencial, que son 23. Siguiente pregunta. ¿Cuántos son directivos? ¿Qué columna se usa ahí? Nos están pidiendo contar los directivos. Entonces, busco ese criterio directivo o directivo o algo similar. ¿Dónde? Nivel, profe, creo. ¿Nivel también? Veamos, busquemos ese criterio directivo. Correcto. También está en la columna nivel, es decir, que nuevamente la columna nivel va a ser nuestro rango y ahora el criterio va a ser directivo. Entonces volvemos nuevamente, igual, contar puntos y nivel nuevamente hasta el final, punto y coma, y entre comillas, directivo. Cierro comilla y cierro paréntesis. Entonces me queda de esta forma planteada nuestra función. Ahí está, mírenla. Contar puntos y D2 de 61, que es nivel, del cual debo contar el que es directivo. Y con eso pues ya nos hace la numeración. Damos un enter y ya obtenemos la cantidad, que son 9. 9 son los directivos. Empleados que tienen ese nivel de directivo en toda la lista. Siguiente. ¿Cuántos son provisionales? ¿Cuál es nuestro rango o nuestra columna a utilizar? El Tipo de criterio, vinculación. el criterio es provisionales. Entonces buscamos algo similar a provisionales o provisional, ¿sí? Entre las columnas, y es correcto lo que dice la compañera. Entonces buscamos entre todos y aquí encontramos algo, ¿sí? No como nos lo piden,
provisionales, pero sí está provisionalidad. Aquí está, mírenlo. En ninguna otra de las columnas dice algo igual o algo parecido. Entonces, nuestro rango para esa pregunta es la columna tipo de vinculación. Y el criterio a aplicar es provisionalidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que me están pidiendo contar? Así la palabra no sea la misma, pero sí muy similar. Ahora sí, apliquemos nuestra función. Igual, contar puntos sí. Abro paréntesis, ahí está. El rango es tipo de vinculación, sin el título, ya saben. Es decir, que el rango me queda entre F2 hasta F61, punto y coma, comillas. El criterio, necesito contar los provisionales, pero en la columna tengo es provisionalidad, y así lo debo escribir. Provisionalidad. Cierro comillas y cierro paréntesis. Recuerden, los criterios se deben escribir como estén en las columnas de la lista. Listo, entonces ya, ahí ya nos cuenta la provisionalidad de los empleados. Vamos a ver cuántos son. Enter. 18. 18 empleados son provisionales o tienen tipo de vinculación con provisionalidad, que es lo mismo. Y el último, ¿cuántos empleados tienen asignación mayor a 2 millones? Ahí ya me están diciendo cuál es la columna que debo utilizar, que es asignación básica. Entonces, de esta asignación, ¿sí? Que nos cuente los que ganan mayor a 2 millones. ¿Sí? Los que ganan mayor a 2 millones. Entonces, veamos cómo nos quedaría planteado ese ejercicio. Igual contar puntos sí. El rango, en este caso es asignación básica. Que va desde B2 hasta B61. ¿Sí? Ahora, entre comillas, le pido que me cuente los que son mayor. Entonces, si no mayor, ¿a cuánto? A los 2 millones. Entonces, 2 millones. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces, miren cómo nos queda. Entonces, que nos cuente del rango B2, B61, que es la asignación básica, los que son mayor a 2 millones. Y con eso ya me hace el conteo. Entonces damos un enter y ahí la obtenemos. Que son 12 los empleados que ganan asignación mayor a 2 millones. Y miren que aquí ya tenemos ya contestadas todas las preguntas con contar puntos sí. Entonces, esta función siempre me evalúa un rango, para nuestro caso una columna, y de acuerdo a esa columna me cuenta un criterio. ¿Sí? Cuando nos planteen las preguntas o los informes que debemos realizar con estas funciones, entonces siempre debemos ver el número de criterios que hay y así sabemos cuál función utilizamos. Entonces, para este caso, si solamente hay un solo criterio, aplicamos contar puntos sí. Si hay más de 2 criterios, utilizamos contar puntos sí, punto conjunto, que es la función que nos sigue. Pero todas estas que acabamos de realizar de contar puntos sí, ¿sí? Si se dieron cuenta, solamente seleccionamos una columna o un solo rango y a ese rango le aplicamos un solo criterio. ¿Ya? Entonces, a una sola columna se cuenta un solo criterio. ¿Listo? ¿Se entendió esta función? ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud? Ese silencio, ¿cómo lo determino? ¿Entendieron o no
Sí, profe, sí entendemos. Profe, una pregunta. Dime. Donde dice cuántos empleados son de nivel asistencial, Ajá. ahí es la columna, la F Sí, la o columna. la, Ahí ya te, ahí, la F, ¿cierto? sí, ahí ya te está diciendo qué columna debes usar. Nivel. Y del nivel, contar los asistenciales, mira. Entonces buscas nivel y es la columna D, mira. D. Porque ya te lo está diciendo. ¿Cuántos empleados son del Ah, nivel? sí, sí, sí. Ahí ya te la está. Ya, profe, perdón, qué pena. Ojo, hay que leer bien la pregunta, porque muchas veces de una vez nos está diciendo cuál es el rango o cuál es la columna que necesitamos utilizar. Si no nos la dice, entonces sí debemos buscar los criterios entre las columnas. Recuerden que los criterios pueden aparecer igual como estén en las preguntas o muy similar. Recuerden, como en el caso de provisionales, que entre las columnas aparece es provisionalidad y no provisionales, ¿sí? Entonces, hay que mirar muy bien entre las columnas esos criterios para así saber la columna que hay que usar y el criterio que hay que aplicar. Bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes con contar puntos, entonces pasemos a la siguiente. ¿Qué es la función contar puntos y punto conjunto? Punto conjunto. Esta función hace lo mismo que la que acabamos de ver, que contar puntos y, pero ya se cuenta entre más de una columna y se aplican varios criterios, ¿sí? De 2 en adelante. Por eso los parámetros que nos pide esta función son los siguientes. Nos pide un rango 1, punto y coma, al cual se le aplica un criterio 1. Punto y coma. Nos pide un rango 2, al cual se le aplica un criterio 2. Un criterio 2. Punto y coma y puntos suspensivos porque pueden haber más rangos a los cuales se le aplican nuevos criterios, ¿sí? Pero siempre, siempre por lo regular deben haber más de 2 rangos, ¿sí? O con más de 2 criterios para poder usar contar puntos y punto conjunto. Entonces, ahí debemos especificar muy bien cuáles son los criterios y cuáles son las columnas donde se encuentran esos criterios para poderlas utilizar. Sí, recuerden, con contar punto así, una sola columna, un solo criterio. Contar sí punto conjunto, a partir de 2 hacia arriba, 2 columnas, se aplican 2 criterios. 3 columnas, se aplican 3 criterios. Y así sucesivamente. Bueno, veamos. ¿Cuántos empleados hombres? Ahí hay un criterio ya, miren. ¿Sí? Son provisionales. Ahí está el otro. ¿Sí? Ya identifiqué los 2 criterios que debo aplicar para poder hacer el conteo. Ahora, ¿qué debo determinar? ¿En dónde encuentro esos 2 criterios? Entonces, por ejemplo, ¿dónde encuentro el criterio hombre? En la columna género. Ahí está, miren, hombre. Es decir, que esta columna va a ser una de las que cuente. Y provisional, ¿dónde yo encuentro ese criterio provisional? Igual o parecido. Aquí está, miren, en la columna tipo de vinculación. Ahí está provisionalidad, aunque no esté escrito igualmente, pero sí muy similar. Y en ninguna otra columna nos habla de la provisionalidad, entonces por eso se elige tipo de vinculación. Es decir, que para contestar esa pregunta debo usar estos 2 rangos por separado y aplicarles
el criterio que me está indicando. Entonces veamos cómo nos quedaría interpretada esta función. Igual, contar puntos y punto conjunto. No importa si primero cuento los hombres o la provisionalidad, no me interesa ese orden. Lo importante es que los establezca correctamente. Entonces, de género, que la tenemos aquí de primerita, seleccionamos la columna. Eso me da el rango entre G2 hasta G61, del cual, entre comillas, voy a contar al que es hombre. Es lo que me indica la pregunta, ¿cuántos hombres? Entonces, aquí ya estoy contando a los hombres. Punto y coma, porque todavía no acabo. Son provisionales, y ese criterio provisional lo encuentro aquí. Provisionalidad que pertenece a la columna tipo de vinculación o rango F. Entonces, escojo esta columna. ¿Sí? Eso me da el rango entre F2 hasta F61, punto y coma, y al cual voy a contar los que tienen provisionalidad. Así como está escrito, provisionalidad. Cierro comillas. Y ahora sí, cierro paréntesis, porque ya conté los dos criterios que me están preguntando aquí. Empleados hombres, que los saco de G2, G61, que es la columna de género. Son provisionales, entonces provisionalidad está en tipo de vinculación, que es el rango entre F2 hasta F61. Provisionalidad porque es como está escrito acá en la columna. Entonces ahí ya me queda lista la función, ya con dos columnas y dos criterios aplicados. Enter. Y obtengo que son 7 los empleados, hombres, que son provisionales o tienen tipo de vinculación con provisionalidad. ¿Sí? Entonces miren nuevamente cómo nos queda la función. Ahí está. Entonces, si ven que esta nos permite contar más de un criterio, lo que no me permite contar puntos is ahorita, que es para una columna y un solo criterio. Entonces, en esta función tengan en cuenta esto. Entonces, siempre primero el rango, después el criterio a contar. Primero el rango, miren, después el criterio a contar. Si hubiera más, entonces sería primero el rango y después el criterio a contar. Entonces, siempre en ese orden. Si hay más columnas, lógicamente, ¿no? Bueno, para nuestro primer caso, solamente hay que contar dos criterios. A dos columnas. Bueno, veamos el segundo ejemplo. ¿Qué me dice contar puntos y conjunto en el segundo ejemplo? Primero leamos muy bien y entendamos la pregunta. ¿Cuántos empleados son del nivel asistencial? Ahí ya me están diciendo qué columna usar. La columna de nivel y el criterio, pues, es asistencial. Ya me lo están diciendo. Entonces va una columna ya, con un criterio a aplicar. Con dependencia en la Secretaría de Hacienda. También me están diciendo cuál es la otra columna que debe usar y el criterio que debe utilizar. Entonces, dependencia es la columna E. ¿Sí? Entonces, este es mi otro criterio a aplicar. ¿Sí? ¿Y el criterio cuál sería? Secretaría de Hacienda. Por aquí tiene que estar, miren, aquí está, Secretaría de Hacienda. Entonces, ya identificando las columnas y los criterios, entonces ya paso a hacer la función. Veamos cómo nos queda. Igual, contar puntos y punto conjunto, y voy seleccionando del nivel asistencial. Entonces voy a nivel y selecciono primero la columna o el rango de la columna. Aquí está, punto y coma. Y de esta columna, que me cuente los que son asistencial.
cierro comillas, punto y coma. Dependencia, entonces selecciono la columna dependencia, que va desde E2 hasta E61, punto y coma, y de esta columna, que me cuente los que son Secretaría de Hacienda. Así está escrito aquí en la columna, miren, Secretaría de Hacienda. Y cierro paréntesis, porque ya no tengo más columnas ni más criterios por contar en esta pregunta. ¿Listo? Entonces, miremos cómo nos queda planteada la pregunta, para que ustedes miren. Aquí está, miren, más grande. Ahí está. Entonces, de la columna, del rango D2 de 61, ¿qué nivel le paso la columna asistencial? Y de E2 a E61, que me cuente los que son de la Secretaría de Hacienda. ¿Listo, chicos? Entonces traten de realizar el tercer punto. Denme un minutico, por favor. ¿Listo, chicos? ¿Pudieron hacer el segundo ejercicio? Veámoslo, pues. Veamos este segundo ejercicio. Número de empleados que ganen asignación entre
1.000.000 y 2.000.000. Entonces, aquí ya nos están indicando qué columna debo utilizar, que es la asignación básica, esta columna, la B. Y de esa columna debo sacar este rango. ¿Recuerdan cómo determinábamos los rangos con la función sí? Acá es exactamente igual. Entonces, se evalúa el rango inferior con mayor o igual, para nuestro caso, 1.000.000, y se evalúa el rango superior con menor o igual, para nuestro caso, 2.000.000. ¿Sí? Entonces, veamos cómo planteamos la función para cuando nos piden un rango numérico. Entonces, veamos. Igual contar puntos sí, punto conjunto. El rango, entonces primero el rango, entonces asignación básica. Punto y coma. ¿Qué evalúo primero? El rango inferior del número que me están pidiendo. O sea, entre 1.000.000 y 2.000.000. Entonces, mi rango inferior es 1.000.000. Entonces, ese primer rango, ese primer número, lo evalúo con mayor o igual. ¿Mayor o igual a cuánto? Pues a 1.000.000. Cierro comillas. Punto y coma. ¿Listo? Ya establecí el rango inferior de 1.000.000. Ahora necesito establecer el otro, que es el de los 2.000.000 para ya tener el rango numérico. Entonces, nuevamente, selecciono asignación básica, punto y coma, comillas, pero ahora evalúo el rango superior. El rango superior lo evalúo con menor igual. Y pongo el número grande, que para nuestro caso es 2.000.000. Cierro comillas. Como no hay más preguntas ni criterio, entonces cierro paréntesis. Y de esa manera me queda establecida la función. Veamos cómo nos queda. Aquí está. Nos queda así. B2, B61, que es la columna de asignación básica. Entonces, primero que me cuente los que son mayor a 1.000.000. Y luego la misma columna para que me cuente los que son menor o igual a 2.000.000. Entonces, de esta manera, en estas funciones, establecemos cualquier rango de números. Miren, así. Dos veces la columna, miren, se dan cuenta que es la misma columna, pero evaluando los dos números del rango. El inferior, mayor o igual a 1.000.000, y el superior, menor o igual a 1.000.000. Entonces, si fuera entre 5 y 6 millones, entre 2 y 3 millones, pues sería rango inferior, mayor o igual a 2, rango superior, menor o igual a 6 millones. ¿Sí? Entonces, siempre se evalúa de esta manera en estas funciones. Listo, entonces ahí ya nos quedaría, veamos cuántos empleados. Entonces son 46 empleados los que tienen una asignación salarial o básica entre 1.000.000 y 1.500.000. Entonces ahí me cuentan todos los que son 1.000.000, 1.100.000, 1.050.000, 1.800.000, todos. 2.000.000, 2.100.000, 2.300.000, 2.450.000, todos esos nos cuentan. Entonces por eso nos indica que son 46. O sea que la mayoría de los empleados están en ese rango de salario o ganan asignación salarial en ese rango. Siguiente pregunta. ¿Qué nos indica? ¿Cuántos empleados mujeres? Ojo, ahí va un criterio, mujeres. Ya saben dónde encontramos a las mujeres, en la columna género. ¿Sí? Ya sabemos qué columna usar. Son de prestación de servicio. Ahí está el otro criterio. Entonces, buscamos dónde está prestación de servicio. Aquí está, miren, en tipo de vinculación. O sea que esta es mi otra columna que debo utilizar. Y
Inclusive las tenemos aquí junticas, miren. En género, contamos a las mujeres, y en tipo de vinculación contamos los que son prestación de servicio. Entonces, ahora sí veamos cómo usamos la función. Igual, contar puntos y punto conjunto, que es primero, género, que va desde G2 hasta G61, punto y coma, y entre comillas, mujer. No mujeres, sino como está escrito en la columna, mujer. En este primer rango que estoy seleccionando, que me cuente a los que son mujer. Ahora sí, además de que sean mujeres, deben ser de prestación de servicio, y ese criterio lo encuentro aquí en la columna tipo de vinculación. Entonces, primero selecciono la columna tipo de vinculación, el rango, que va desde F2 hasta F61, punto y coma, y ahora sí el criterio, que es prestación de servicio. Y cierro comillas. No hay más criterios por contar, entonces cierro la función con paréntesis al final. Y ahí ya nos queda configurada la función para dar respuesta a esta pregunta. Ahí está para que la miren. Entonces, contar puntos y que me cuente de G2, G61, que es el género, a la mujer, y de F2, F61, que es el tipo de vinculación, que me cuente los que son prestación de servicio. Y con ello ya obtengo las mujeres que tienen contrato de prestación de servicio. Y ahí está. Entonces son 5 mujeres las que tienen vinculación laboral como de prestación de servicio. Siguiente pregunta. ¿Qué columnas debo usar en la siguiente pregunta? ¿Cuántos profesionales son de prestación de servicio? ¿Qué columnas debo usar ahí? ¿Quién me dice qué columnas debo contar ahí? Uy, ¿se quedaron callados? Sí. ¿Cuál es? Tipo de vinculación, profe. Sí, para prestación de servicio. Correcto, tipo de vinculación para contar lo que es prestación de servicio. ¿Y los profesionales? Profesionales sería en nivel. ¿En nivel? Correcto, ahí están los profesionales. Listo, entonces ahí están las dos columnas que nos permiten hacer ese conteo. Nivel para profesional y tipo de vinculación para prestación de servicio. Entonces, ahora sí, aplicamos la función. Igual, contar puntos y punto conjunto. Entonces, primer rango. Vamos para nivel. Entonces, selecciono la columna nivel.
de esa columna que me cuente los que son profesional. ¿Quién de entra hasta ahora? Por Dios. Son profesional. Cierro comillas. Listo. Punto y coma. Y en tipo de vinculación, selecciono columna, entre comillas, de servicio. Cierro comillas, no hay más criterios, cierro la función. Y de esta manera me queda configurada. Ahí la tienen, miren. Entonces, de la columna D2 de 61, que es nivel, cuénteme el que es profesional. ¿Sí? Y de la columna F2, FCC, aquí me faltó, aquí es 1.61. De la columna F2, F61, que me cueste los que son prestación de servicio. Entonces, con eso, entonces ya me hace el conteo de los empleados que son del nivel profesional y que además tienen tipo de vinculación como prestación de servicio. Entonces veamos cuántos son. Entro. 4. 4 empleados cumplen con esos dos criterios, que sean profesionales y de prestación de servicio. Y la última. ¿Qué columnas debo usar? Bueno, aquí prácticamente nos están diciendo las columnas que debemos utilizar. Miren. Empleados del nivel asistencial ganan comisión entre 400,000 y 1,000,000. Miren, dos columnas de nivel que me cuente los que son asistencial. Y de la comisión que me cuente los que están en este rango de número. Entre 400 y 1,000,000. Listo, entonces ya sabemos qué columnas y cómo debemos usar los parámetros. Entonces veamos. Igual. Contar puntos y punto conjunto. Y empiezo. Entonces, primero vamos al nivel. Columna nivel. Desde esta columna, punto y coma, que me cuente los de asistencial. ¿Listo? Punto y coma. Ahí ya saqué la primera parte. ¿Qué más me pide? Que la comisión esté en este rango, miren. Pues como es un rango, entonces ya saben cómo. 2 veces la columna, en este caso comisión, ¿sí? Evaluando el rango inferior, que es mayor o igual, para este caso 400,000, y el rango superior, menor o igual a 1,000,000. Entonces veamos cómo. Entonces, seleccionamos comisión. Comisión que va desde C2 hasta C61. Punto y coma. Primero el rango inferior, o sea, mayor o igual a 400,000. Cierro comillas, punto y coma. Ya evalué el primer rango. Segundo rango, nuevamente, la columna comisión. Punto y coma, pero ahora menor o igual a 1,000,000. Cierro comillas. Con eso, ya termino de estructurar la función para esa última pregunta. Cierro paréntesis. Entonces, de esta manera, nos queda configurada la última pregunta de contar puntos y punto conjunto. Mírenla, aquí está.
Listo, miren que esta pregunta ya tiene 3 columnas y 3 criterios aplicados. Así sea que hayamos utilizado comisión en dos partes, ¿sí? 2 veces, pero la utilizamos con un criterio distinto. Demos un enter para ver cuántos empleados cumplen con todos esos criterios. 21. Entonces, 21 empleados son del nivel asistencial y tienen comisión o ganan comisión entre 400,000 y 1,000,000 de pesos. ¿Sí? Entonces, con esto, pues miren que ya terminamos las 2 funciones que cuentan. Contar puntos sí nos cuenta una sola columna con un solo criterio. Contar puntos y conjunto, lo que acabamos de ver, nos cuenta ya sean 2 o más columnas y se aplican 2 o más criterios, como en el caso del último ejercicio, que aquí habían 3 columnas. Las demás que hicimos fueron con 2 columnas a las cuales se le aplicaban 2 criterios nada más. Pero pueden ir más, ¿sí? Así como en el caso del último ejemplo. Bueno, chicas y chicos, ¿entendieron estas 2 funciones? ¿Queda Sí, claro? señor. Bueno, los demás que dicen, Sí, ahí vamos, profe. Avanzando. ahí vamos. No, pues lo bueno, profe, es que también tenemos el video, Claro, que el video nos sirve de repaso. Eso es lo que me ayuda a mí también para hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, aunque uno en este momento presta atención y trata de hacer las cosas, pues las hace, pero pues el video le sirve como de repaso. sí, claro. Listo, chicos. Entonces, con eso ya terminamos las 2 funciones que cuentan, ¿no? Que cuentan. Ahora pasemos a las 2 que suman, que totalizan, ¿sí? Funcionan de igual manera que las de contar. Hay que identificar siempre la columna y el criterio que le vamos a aplicar, o las columnas y los criterios que vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, sumar puntos sí es para, nos suma, en este caso, el rango de una columna y solamente aplicado a un solo criterio. Sumar puntos y punto conjunto nos totaliza o nos suma ya sea de 2 o más columnas a las cuales se le aplican 2 o más criterios. ¿Sí? Funciona muy similar a las que acabamos de ver. Entonces veamos sumar puntos y solita. Sumar puntos y. ¿Qué nos pide sumar puntos y? ¿Qué parámetros? Primero, un rango, así como contar puntos y. Ya saben qué es, el rango de celdas, donde encuentro el criterio. Seguido del criterio que le aplicamos a esa columna que estamos seleccionando. Hasta ahí similar a contar puntos y, pero sumar puntos y tiene un parámetro adicional, que es el rango de suma. ¿Qué es el rango de suma? El rango de suma, primero que todo, es o debe de ser una columna numérica. Debe ser una columna numérica. Ese último parámetro. Adicional a ello, no se le aplica criterio. Simplemente la seleccionamos, ¿sí? Y no se le aplica criterio. Listo, entonces ese es nuestro rango de suma, ¿sí? Lo que nos están pidiendo sumar, ¿sí? Entonces pongamos eso. Lo
que se pide sumar o totalizar. Entonces, eso es lo que es el rango de suma, ¿sí? Debe ser una columna numérica, no se le aplica criterio, es decir, no se le aplica condición, y es la columna que nos piden sumar o totalizar. Entonces, eso va a depender de la pregunta que nos estén planteando. Entonces, recuerden, sumar.si, rango, que es la columna que vamos a usar, criterio debe estar en la columna y se escribe igual como está digitado en la celda dentro de las columnas, y el rango de suma, que debe ser una columna numérica. Bueno, veamos cómo utilizamos la función para esta pregunta. La misma dinámica, hay que identificar las columnas y el criterio. Entonces, primera pregunta, ¿qué nos piden? Total asignación de las mujeres. Entonces, ¿qué nos están pidiendo totalizar o sumar? La columna asignación básica. ¿Sí? Entonces, asignación básica es el rango de suma, o sea, el último parámetro. Ahí nos lo están diciendo de una vez. Total asignación, la que voy a sumar. Ahora sí, de las mujeres. ¿Mujeres qué es? El criterio. ¿Sí? El criterio. Ahora, ¿de dónde yo saco ese criterio mujeres? ¿De qué rango? Pues del rango de género, que es donde está la mujer. Es decir, que género sería el rango que necesito contar aquí. Entonces, con eso, miren que ya identifiqué los 3 parámetros que necesito. Total asignación, que es el rango de suma. Mujeres, que es el criterio. ¿Y dónde encuentro esas mujeres? Pues en el rango de la columna de género. ¿Listo? Ahora sí, ya sabiendo todo, puedo aplicar la función. Igual, sumar, punto sí, y escojo. Entonces, primero el rango. Entonces ya dijimos que el rango era la columna de género. Columna de género, ya saben, sin el título. Ese es mi rango. Mírenlo. Va desde G2 a G62. El criterio dijimos que era mujeres, pero como así no está escrito en la columna, sino mujer. Cierro comillas. Punto y coma. ¿Y cuál es el rango de suma? Lo que voy a sumar. ¿Qué me indican aquí? Total asignación. Entonces es la asignación básica. Entonces voy y selecciono la columna de asignación básica. Solo la selecciono y no le aplico criterio. Listo, mírenla, y ya quedó. Y nos queda, miren, de esta manera. Cierro paréntesis. ¿Sí? Entonces, de G2, G61, que me seleccione a la mujer y que me sume el B2, B61, que es la asignación básica. Entonces, con eso doy respuesta a la pregunta. El total de la asignación básica de las mujeres. Damos un enter. Y ahí, miren, ya obtenemos nuestro resultado. Pongámosle formato moneda. Aquí en inicio. Pesos. Y le quitamos los 2 decimales. Es decir, que toda la asignación básica de las mujeres, únicamente de las mujeres, suman un total de 40.214.681 pesos.
¿sí? La asignación básica de todas las mujeres únicamente. Veamos el segundo ejemplo. Comisión de los hombres. Comisión de los hombres. Comisión es lo que nos toca sumar. En este caso es el rango de suma, es este parámetro, el último. La comisión, lo que voy a sumar. Hombres sería el criterio. ¿Y de dónde yo saco los hombres? ¿De qué rango? Del rango también de la columna género, nuevamente. O sea, desde G2 hasta G62. ¿Sí? Ese sería mi rango a utilizar. Entonces, ya tengo todo, miren. Ya identifiqué los 3 parámetros, ya puedo aplicar la función. Eso es el análisis que siempre deben de realizar, leer muy bien de las preguntas y ahí ya sacar cada uno de los parámetros. Entonces, ¿cómo lo saqué? Pues leyendo la pregunta. Entonces, comisión es lo que sumo, o sea, mi rango de suma. Hombres es el criterio, aquí lo tengo. ¿Y de dónde saco los hombres? Pues de la columna género. Entonces, ese sería mi rango. Ahora sí apliquemos la función, ya sabiendo todo. Igual, sumar puntos y. Primero el rango, que es la columna género para especificar al hombre. Punto y coma. Y entre comillas, hombre. No hombre, sino hombre. ¿Listo? Punto y coma. ¿Y qué es lo que me están pidiendo sumar? Pues la columna de comisión. Entonces voy a comisión y simplemente la selecciono. Miren, ahí está. Y así nos queda, miren. Cierro paréntesis. Prácticamente uno lee la función de atrás hacia adelante. Entonces, sume la comisión de los hombres en la columna género. ¿Sí? Repito. Entonces, suma la comisión, que es C261, de los hombres que están en la columna género, es decir, en el rango G2 a G61. A ver, ayúdenme a interpretar ustedes la siguiente. Total asignación del despacho del alcalde. ¿Cuál es el rango de suma? ¿Cuál es el rango de suma? Me lo dicen al inicio. Total asignación. Ahí está el rango de suma. El último parámetro. Del despacho del alcalde. Ahí está el otro parámetro, es decir, el criterio. Pero ¿dónde saco el despacho del alcalde? Eso es lo que tengo que averiguar. Entonces, miro entre las columnas despacho del alcalde. ¿Dónde se encuentra? ¿Sí? ¿Dónde está despacho del alcalde? Mírenlo, aquí está. Despacho alcalde. Y está en la columna dependencia. Con eso ya tengo todo para aplicar la función. Entonces, repito. Total asignación, o sea que la asignación básica es mi rango de suma. Despacho del alcalde es mi criterio. Y el rango es la columna dependencia. Con eso ya puedo utilizar la función con sumar puntos y. Igual, sumar puntos y. Entonces, voy a dependencia, la selecciono completa, la columna, y esta columna saco los que son despacho alcalde, no del alcalde, sino como está aquí. Despacho alcalde, comillas,
punto y coma. ¿Qué me estaban pidiendo sumar? La asignación. Entonces selecciono la columna de asignación. Y cierro paréntesis. Entonces mire cómo queda la función. De asignación básica, súmeme los del despacho del alcalde en la columna dependencia. Damos un enter y ya nos muestra el total. O sea que 8.189.458 es el total de la asignación básica de todos los que trabajan en el despacho del alcalde. Siguiente. Asignación total de los inspectores. Nuevamente tenemos todo. Asignación total es lo que voy a sumar, es decir, mi rango de suma. ¿Sí? Asignación total. Inspectores es el criterio. Ya tenemos los dos últimos. Nos falta el rango. Entonces, ¿dónde encontramos a los inspectores? Entonces, buscamos en la tabla. ¿Dónde están esos inspectores? ¿Dónde está el inspector? Aquí está, miren. El inspector está en la columna denominación, es decir, en la A. Con eso ya tengo todo. Veamos cómo queda. Entonces, igual, sumar puntos y rango, ya habíamos dicho que era la columna denominación, esta, punto y coma, de la cual, entre comillas, voy a sacar al inspector. Al inspector. ¿Y qué me están pidiendo sumar del inspector? Pues la asignación básica. Entonces selecciono la columna de asignación básica. Y ahí ya obtengo mi función correctamente aplicada. Ahí está, miren. Entonces, súmeme la asignación básica del inspector que está en la columna de denominación. De atrás hacia adelante se lee. Enter para saber cuánto es el total. Entonces, 1.306.842 es el total de la asignación de todos los inspectores. Suma de comisión de los trabajadores oficiales. Nuevamente, ya me están diciendo el rango de suma, el último parámetro, suma de comisión. Comisión es el rango de suma. El último parámetro. Trabajadores oficiales es el criterio. Y el rango es donde encuentro esos trabajadores oficiales. Entonces busquémoslo para saber cuál es el rango. Aquí está. Trabajadores oficiales está en la columna de nivel. Entonces ese es mi rango. El criterio trabajadores oficiales y el rango de suma, pues la columna comisión. Ahora sí, teniendo todo, ya podemos aplicarla. Igual, sumar puntos y voy a sacar los trabajadores oficiales primero, entonces escojo nivel, punto y coma,
Y entre comillas, trabajadores oficiales. Cierro comillas. Y punto y coma, la comisión. Que es el rango que necesito sumar, que es lo que me especifican aquí. Suma de comisión. Ahora sí, cierro paréntesis. Y la función nos queda de esta manera. Ahí está, mírenla. Que me sume la comisión de los trabajadores oficiales en el rango de 61, que es dependencia. Damos un enter. Y ahí obtenemos el total. 8.167.751 es el total de la comisión y únicamente de los trabajadores oficiales. O sea que la comisión de todos ellos suman esos 8 millones. Algo. Y el último ejercicio de esta función. Asignación básica es mi rango de suma. De quienes ganen más de 3 millones. O sea, que me sume el total de la asignación únicamente de los que ganen más de 3 millones. Entonces, esos 3 millones es el criterio, más de 3 millones. ¿Y a quién se le aplica? ¿Cuál es el rango? Pues la misma columna de asignación. Entonces, veamos cómo nos queda. Igual, sumar puntos y. Entonces, primero la asignación para sacar los que ganan más de 3 millones. Entonces, asignación básica. Punto y coma. Y de esta, entre comillas, saco los que ganan más de 3 millones. O sea, más es mayor de 3 millones. 3 millones. Cierro comillas. Punto y coma. Ahí ya tengo los que ganan asignación mayor a 3 millones o más de 3 millones. Listo. Ahora necesitamos que todas estas asignaciones no las totalice. Entonces vuelvo y selecciono la columna de asignación básica. Bueno, cerremos. No, es B61. Cerramos la función y así nos queda. Damos un enter para saber cuánto es la cantidad. 27 millones. O sea que de todos los trabajadores que ganan más de 3 millones, la asignación de todos ellos suma 27.986.525 pesos. ¿Listo? Con esto pues creo ejemplos para poder entender el uso de esta función. ¿Cómo les fue con esta función? ¿La entendieron? ¿O ahí vamos? ¿Está entendido, chicos y chicas? ¿Qué me dicen? No. ¿Quién dijo no? Sí, profe. Ah, listo. Sumar puntos y punto conjunto. Ya para terminar. ¿Cómo especificamos esta función? Entonces, sumar puntos y punto conjunto. ¿Qué nos pide?
Entonces, el primer parámetro que nos pide sumar puntos y punto conjunto es el rango que voy a sumar, el rango de suma. Seguido, ahora sí, de cada uno de los rangos. Entonces, el rango 1, al que se le aplica un criterio 1. Un rango 2, al que se le aplica un criterio 2. Y puntos suspensivos porque pueden ser más columnas con más criterios. ¿Sí? Entonces, la diferencia es que sumar puntos y conjunto ahora me totaliza en más de una columna y aplicando varios criterios. No como sumar puntos y que era una sola columna, un solo criterio. Y la otra diferencia es que el rango de suma, sumar puntos y lo tiene al final. Sumar puntos y conjunto lo tiene al inicio. Ojo, recuerden que a ese parámetro no hay que ponerle criterio. Va sin criterio, solo se selecciona para que haga la sumatoria. Entonces, como sumar puntos y lo tiene al inicio, conjunto, perdón, lo tiene al inicio, es el primero que debo seleccionar. Recuerden, sin criterio. Perdón. Veamos cómo usar esta función. Comisión total. Ahí ya me están pidiendo lo que vamos a sumar, es decir, el primer parámetro, rango de suma. La comisión. Vamos a sumar la comisión. Listo. De los LNR mujeres. Mujeres ya sabemos que es un criterio que está en la columna género. Pero el LNR, ¿qué será eso? ¿Dónde lo encontramos? El LNR está aquí, miren, en la columna tipo de vinculación. ¿Qué es un tipo de vinculación LNR? Es un tipo de vinculación de libre nombramiento y remoción. ¿Sí? Ese es un tipo de vinculación que existe. Entonces, para que lo sepan, LNR significa libre nombramiento y remoción. ¿Sí? Y esa es una forma de contratar a una persona. Bueno, veamos. Ahora sí, ¿cómo nos quedaría usando la función? Para que nos dé el valor total. Igual, sumar puntos y punto conjunto. ¿Y qué es lo primero que debemos escoger? Lo que vamos a sumar, el rango de suma. ¿Qué vamos a sumar en este primer punto? La comisión. Entonces vamos a la comisión y simplemente la seleccionamos. No le aplicamos criterio, porque es el parámetro que nos va a sumar. ¿Listo? Entonces punto y coma, sin criterio. Ahora sí, vienen las que hay que aplicarle criterio. Primero saquemos los LNR. Entonces los LNR están en la columna tipo de vinculación. Entonces la selecciono. Mírenla, una nueva columna, punto y coma, y a esta columna sí le aplico el criterio, que para nuestro caso es LNR. Punto y coma, y de la columna, perdón, punto y coma, y de la columna género, ahí me faltó uno en la otra, ya lo ponemos. Y de la columna género sacamos a la que es mujer. Y ahí ya la obtengo. Esta F va hasta 61. Y así nos queda, miren. Aplicada la función. Esta, sumar puntos y punto conjuntos, y se lee de aquí hacia adelante. Entonces, sume la comisión, que es ese 261, ¿sí? De los tipos de vinculación LNR con género mujer. Recuerden que con sumar puntos sí se contaba de atrás hacia adelante, entonces esto es lo contrario, de adelante hacia atrás. ¿Listo? Entonces miren ahí cómo queda.
configurada la función para la primer pregunta. Repito, C261 es lo que vamos a sumar, que es la comisión. F2F61, que es el tipo de vinculación de la cual vamos a sacar los LNR. Adicionalmente, en G2G61, que es el género, vamos a sacar únicamente los que son mujer. Entonces, con eso ya me debe totalizar, veamos. Es correcto, mírenla. Apliquémosle un formato de moneda. Es decir que 5.790.082 pesos es lo que suma la comisión total de las mujeres con vinculación LNR, libre nombramiento y remoción. Segunda pregunta. Suma de asignación. Ya tenemos el primer parámetro. Sumar la asignación básica. De empleados hombres. Ahí tenemos el primer criterio. Hombres. Y el rango, que es la columna género. Del nivel asistencial. Nivel es la otra columna. Y asistencial el otro criterio que vamos a aplicar. Entonces ya tenemos todo nuevamente. Podemos aplicar ahora sí la función. De sumar puntos y punto conjunto. Primero lo que vamos a sumar, que es la asignación. Entonces simplemente escojo la columna asignación. No le aplico criterio. Seguimos. Empleados hombre. Entonces, en género, selecciono la columna género primero. Y de esta columna saco al que es hombre. Cierro comillas. Punto y coma. Son del nivel asistencial. Entonces voy a nivel, la columna nivel. Selecciono. Y entre paréntesis, perdón, punto y coma y entre comillas, le doy los que son asistencial. Cierro comillas y ahora sí, cierro paréntesis. Y con eso ya obtengo la segunda fórmula. ¿Sí? Entonces, sume la asignación básica de los hombres que son asistencial. Y con eso ya me daría el total que cumplen con esos dos criterios. 9.377.390 es la suma de la asignación total de los empleados hombres en el nivel asistencial. Siguiente. Total comisión, lo que vamos a sumar, primer parámetro. Ya está. Trabajadores oficiales, segundo parámetro, pero ¿dónde encuentro los trabajadores oficiales? En la columna nivel, listo. Ya sabemos qué nivel va en este ejercicio. ¿Qué ganen asignación entre? Ojo. La columna asignación es la otra columna a la que hay que aplicarle ese rango numérico entre 1.000.000 y 1.500.000. Listo, tenemos todo nuevamente. Veamos cómo queda la función. Igual sumar puntos y punto conjunto. Primero lo que me están pidiendo es sumar. Aquí me piden total comisión, entonces voy a comisión y solamente la selecciono. No le aplico criterio. Punto y coma. Ahora sí, las que vienen sí. Trabajadores oficiales. ¿Dónde encuentro los trabajadores oficiales? Aquí están. Están en la columna nivel. Entonces selecciono primero nivel.
Uy, me pasé. Ahí. Punto y coma. Y de esta columna sí saco los que son trabajadores oficiales. Comillas. Punto y coma. Ahora, debo identificar o interpretar el rango. Pero eso lo hago con la columna asignación básica. ¿Listo, chicos? Entonces, punto y coma, comillas. Evalúo el primer rango, el inferior, que para nuestro caso es de 1.000.000, o sea, mayor o igual a 1.000.000. Cierro comillas. Punto y coma. Nuevamente elijo la columna de asignación básica. Wow, me fue mucho. Y en esta columna, entre comillas, evalúa el rango superior, que es 2.500.000, o sea, menor o igual a 1.500.000. Cierro comillas y ahora sí cierro toda la función. Entonces miremos cómo nos quedó establecida. Ahí está. Uy, perdón. Sumar puntos y punto conjunto. Entonces, súmeme la comisión de los trabajadores oficiales con asignación entre 1.000.000 y 1.500.000. Ahí está interpretada la función. Veamos cuánto nos da. Enter. Es decir, que toda la asignación de los trabajadores oficiales, la comisión, perdón, y que ganan entre 1.000.000 y 1.500.000 de asignación básica, todo eso suma en comisión 8.167.751 pesos. Listo. Y la última función del día de hoy. Ejercicio del día de hoy. Asignación. Lo que vamos a sumar, ya está. Asignación básica. De los conductores de la Secretaría de Gobierno. Ese es un criterio. No, Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos. Ese es el otro criterio. Entonces, conductores. ¿Dónde están los conductores? Veamos. Bueno, aquí tenemos el primer criterio. Conductor, que hace parte de la columna de denominación, es decir, la A. Y Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos está aquí, mírenla. Y está en la columna de dependencia. Entonces ya tenemos los tres parámetros que necesitamos. Ahora sí, apliquémosla. Igual, sumar puntos y punto conjunto. ¿Qué es lo que me piden sumar? La asignación básica. Entonces, lo primero que selecciono, sin criterio. Punto y coma. Ahora sí. De esta columna, denominación, punto y coma, saco los que son conductor. Cierro comillas, punto y coma. Y de dependencia, punto y coma, comillas, este sí es larguito este criterio, Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos. Cierro comillas y cierro paréntesis. Aquí la tiene. Que se nos pasa un poquito.
se me hizo. Mírenla aquí. Aquí está. Súmeme la asignación de los conductores que pertenecen a la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos. ¿Sí? Adelante. Listo, entonces con esto ya culminamos las otras funciones lógicas. ¿Entendido, chicos y chicas, estas 4 funciones? Sí, profe. Ok, entonces con esto último, ustedes ya pueden hacer ese último ejercicio de la guía 2. Recuerdan que les dije que ese no lo hicieran, ¿sí? O que si querían investigar y hacerlo, pues muy bien por los que lo hicieron, ¿sí? Pero de esta forma es que se trabajan esas 4 funciones Ujú. que se deben aplicar al punto número 10. ¿Qué va a preguntar Adriana? No, profe, es que está diciendo que le bajaran volumen a algo acá. Ok. ¿Listo, chicos y chicas? Entonces, de esa manera es como se utilizaban esas 4 funciones para poder hacer el punto 10 de la guía número 2, para que ya les quede completa. Yo sé que hay varios que me enviaron la guía, ¿sí? Entonces, para que complementen este punto y vuelvan a enviármelo. Ya completa, ¿no? Ya con el uso de estas 4 funciones adicionales, ¿listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Solo hasta este lunes les puedo recibir la guía 2. ¿Sí? No tengo más plazo para poderles dar más. Entonces, hasta el lunes espero la guía 2 ya completa, ya con estas 4 funciones. ¿Y los que ya le enviamos, ya está Bueno, calificable o no? no porque falta esta partecita. No, pero pues yo ya la había terminado, por eso le pregunto. No, pues haces el punto 10 y vuelves y me la envías. Es que yo ya lo hice, profe, yo le envié todo. Bueno, eso está bien, eso está bien. Por eso les digo, los que me enviaron y no tenían el punto 10, entonces complementenla y vuelven y me la envían. Vale, profe. ¿Listo? Ok, nosotros ya estamos a full, ¿no? Preguntas, dudas, inquietudes de último momento. No hay dudas, no hay inquietudes, listo. Bueno, chicos, entonces con esto pues damos por terminada la última sesión de este año. ¿Sí? Entonces nosotros apenas estamos comenzando. Entonces eso quiere decir que Dios mediante, y si estamos todos, pues seguiremos el próximo año. ¿Sí? Apenas llevamos 2 guías, más o menos son en total entre 10 y 12 guías, ¿sí? De acuerdo a todas las temáticas que vamos a ver en toda la transversal. ¿Listo, chicos? Profe, una Bien, preguntita. una... Como un Dime. poco, pero bueno. Profe, usted, pues igual, ¿cuánto tiempo nos dan de vacaciones? Pues la verdad no sabemos ni nosotros. Lo que sí sé es que siempre se empieza es en febrero, siempre. Vale. Entonces, como empezamos en febrero y algunos de los compañeros pues son muy juiciosos, somos muy juiciosos, no sé, ¿no? De pronto usted nos puede adelantar alguna temática, enviar alguna guía para nosotros ir investigando y cuando ya entremos, poderle hacer las respectivas preguntas y no estar como tan así. Sí, claro, se puede hacer. Se puede negociar. Se puede hacer, claro.
Entonces, porfa, colabórenos, profe, en el correíto para nosotros empezar como a estudiar esos punticos y no estar como en ceros cuando usted ya regrese a clases, ¿vale? Ok, no hay problema. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Están muy callados, ya se quieren ir de vacaciones. Ay, bueno, listo, entonces, repito, entonces complementan esa guía los que no han enviado y los que enviaron y les falta ese último punto, por favor, complementen y me lo vuelven a enviar. Los que hicieron todo, no. Bueno, entonces ya saben, aquí todavía, Profe, dime, disculpe, y para saber las notas, notas no les puedo dar porque no hemos hecho aún nada todavía. Ya la evaluación ya viene ya para el próximo año, que ya se vea todo lo demás y todo el compendio. ¿Sí? Por ahora simplemente se evalúan esas dos guías, ¿sí? Pero no es suficiente para, digamos, evaluar uno de los 4 resultados que ustedes ya tienen, que hay que evaluarles, ¿no? No, necesitamos más, necesitan ver más temáticas para poderles ya empezar a evaluar los resultados. Recuerden que con ustedes vemos es una competencia completa con 4 resultados de aprendizaje, que van desde el manejo de lo básico hasta el manejo de lo avanzado. Aquí aún estamos en la parte básica. ¿Listo? Entonces, ya chicos y chicas, entonces ya hoy culminamos formación, ¿sí? Formación. No hacemos cierre, pues porque lógicamente no hemos terminado la competencia, ¿sí? Digamos que queda aplazadita para dentro del siguiente año, esperemos, sí, esperemos pues que todos estemos, porque ustedes saben que nosotros los instructores de contrato pues no sabemos si para la próxima vigencia vamos a estar. Entonces, esperemos pues que sí podamos estar y de esa forma poder continuar con ustedes esta formación. ¿Listo, chicos? ¿No hay más preguntas, no hay más dudas? Bueno, listo. Entonces damos por finalizada nuestra última sesión por este año 2020, esperando continuar en el 2021. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Por ahí escuché algo. Bueno. ¿Qué me queda? Sí, hable. Se arrepintió. ¿Qué me queda? Pues simplemente esperar la guía 2, ¿sí? Para que queden completos por este año. Retomaremos no sé si la última semana de enero o prácticamente ya en febrero, como siempre se ha venido dando en los últimos años en el SENA. De todas maneras, ustedes tienen que estar pendientes de sus correos o preguntarle a su instructora líder. Su instructora líder es Sandra, ¿cierto? Sí, señor. Entonces a ella le pueden hacer las preguntas del caso para cómo es que van a iniciar el próximo año. Bueno, listo, chicos. Si no hay más dudas, más inquietudes, solamente me queda decirles pues que se pongan al día, que tengan una feliz Navidad, un feliz año nuevo y que ojalá nos permita Dios y el SENA poder continuar en esta competencia para poder que ustedes terminen conmigo, ¿listo? Entonces, que tengan una feliz tarde, un feliz resto de semana y feliz año nuevo, chicos. Gracias por la Feliz participación. año nuevo, feliz Navidad, feliz Mil Reyes, gracias, feliz profe. todo. Igualmente para usted, profe. En el chat presente para la asistencia, por favor. Ya con la cuenta. Ya, nombres. En lo que